El Mundial de Estados Unidos fue el cuarto y último que contaría con 24 selecciones participantes. Antes del aumento a 32, 144 países se inscribieron para jugar las eliminatorias, lo que era un récord para la FIFA. Mucho ayudó la disolución de la URSS, pues así aumentaron los miembros de la UEFA. A los europeos les entregaron 13 plazas, incluyendo la de Alemania, calificada por campeona. Sudamérica recibió un total de 3.5 boletos. África tenía 3 espacios y Asia un par. Para los restantes la organización se puso creativa. La CONCACAF tenía 2.25 tickets. Uno era para los United States, otro para el que ganara la eliminatoria. Y el punto 25 se enfrentó al otro punto 25 de Oceanía. De este repechaje intercontinental salió el rival para el de la CONMEBOL. Un relajo que te explico a continuación. Esa es la historia más apasionante del fútbol en la historia de la Liga Mexicana, que era un equipo de fútbol que primero que jugaba muy bien y después en un lugar, un momento en la historia donde se permitió la locura. La locura estaba apenada. Se permitió y también era necesaria, ¿no? Pero hay que tener los huevos de llevarla a cabo. Salir con los pelos pintados ahora parece gracioso, pero ¿y si te echan del equipo? Quiero decir, hay un espacio donde se permitieron cosas y afortunadamente eso que se permitió salió bien. Si sales con máscaras a la cancha es porque, y te lo permiten, es porque vas a ganar. Porque si sales con máscaras a la cancha y pierdes, eres un payaso. Como cada 4 años, las eliminatorias del cono sur del continente americano entregaron historias tan disparatadas como heroicas. Como Chile estaba suspendido por la FIFA por el condorazo que repasamos en el episodio anterior, solo quedaban 9 aspirantes, que se repartieron en 2 pelotones. Los 2 primeros de cada uno se acomodaron en una mini tabla general. Los 3 con mejor puntaje se iban directo al mundial y el cuarto jugaría la repesca. El grupo B lo ganó Brasil, como era de suponerse, aunque las rotativas estallaron en la fecha 2, cuando una irreconocible Bolivia ganó 2-0 en la altura de La Paz. Eso no fue todo. La Verde visitó Venezuela y ganó 7-1. A Uruguay la venció 3-1, también de local, y luego le dio de comer otros 7 a la Vinotinto en la visita recíproca. Aunque al final de la eliminatoria se desinflaron y Brasil se desquitó con un tremendo 6-0 en Recife, pero Bolivia se clasificó a su primera y hasta ahora única Copa del Mundo. El grupo A lo dominó Colombia de forma absolutamente sorpresiva, pues la potencia era Argentina. En 1992, Diego Armando Maradona cumplió una sanción de 15 meses por dar positivo en una prueba antidopaje. Fue traspasado al Sevilla, pero solo disputó un par de cotejos con la camiseta albiceleste. El entrenador Alfio Basile lo tenía descartado por su mala condición física y su casi nulo ritmo, a pesar de que ya estaba de vuelta en la Liga Argentina. La ausencia de su máxima estrella pesó en demasía, perdiendo primero en Barranquilla 2-1. Extraviaron puntos también cuando los visitó Paraguay, que se fue a casa con el 0-0. Pero la derrota más impactante sucedió en el Monumental de Buenos Aires. La Colombia noventera llegaba con 8 puntos, por 7 de Argentina, que solo requería de ganar en el estadio de River para llegar al Mundial. No obstante, la magia del pibe Valderrama se apareció en su capital federal y se dio hacia Freddy Rincón, que batió a Goicoechea. Eso fue en la primera mitad, por lo que el marcador parecía remontable al volver, pero Faustino Asprilla bajó la bocha como con chicle y anotó su doblete mientras bailaba una cumbia dentro del área. El tercero fue el doblete de Rincón, que dejaba en silencio absoluto al Monumental y calificaba a los cafeteros al Mundial, aunque no les quitaba la sed de gol. Tan solo un minuto más tarde, el Tino Asprilla empató a su compadre con una corrida en solitario y una definición preciosa, digna de tremenda hazaña. Con la defensa de los argentinos absolutamente entregada, el Tren Valencia le hizo los honores a su sobrenombre y remató la manita, esa que es una de las humillaciones más grandes en la historia de la Argentina. De forma inmediata comenzó la incesante presión popular, que exigía el retorno del Diego a la selección. La gente tiene ganas que se juegue tus últimos mundiales. Y en el 94. No creo que lo juegue, no. Es un vendido. Este hombre ha dicho que Maradona está gordito, Maradona gordito y todos los pasea todo ahí. Dice Basile que se vaya, que duda el Diego, por favor. Basile no tuvo más que ceder y le hizo la invitación oficial. Maradona se reunió con los cabecillas del grupo, con los que se reconcilió en una reunión de 10 minutos. Y a partir de entonces se sometió a una fuertísima rutina de reacondicionamiento físico, pues se tenía que poner a punto para el repechaje 40 días después. El duelo entre mexicanos y paraguayos auguró un buen porvenir,
ya que los varonistas vencieron 3-1. Las anotaciones fueron de Flores a pase de Jorge Campos, que salió del arco para el segundo tiempo, otorgándole minutos a Alex García. Posteriormente el Brody fue trabado indebidamente en el área, por lo que vino Aspe para subir el segundo en el Azteca. Con un zurdazo seco desde el punto de cal, los cartones se movieron casi de inmediato, ya que un minuto después Aguiño ganó por aire, venciendo la vana estirada de Jorge Antonio Bataglia. La rebaja paraguaya arribó muy tarde, con un disparo rasante de Stanislao Stroguay que tocó la red del Gallo García, arquero que tal vez pudo hacer algo más. Pese a la victoria, el panal tricolor se alborotó, debido a que el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales exigía la destitución de Javier Aguirre como auxiliar del doctor, acusándolo de dualidad de funciones. En su rol como dirigente de la Asociación de Futbolistas, el vasco servía de mediador entre la federación y los agremiados, quienes buscaban abolir el draft de jugadores para contratarse libremente. Incluso los seleccionados amenazaron con no asistir a la Copa América de Ecuador, pero el conflicto se resolvió civilizadamente y en un santiamén. Según Alfredo Tena, le entró al quite en lugar de Javier como líder de la asociación, y a los futbolistas les convencieron con soluciones a medias, por no decir falsas promesas, además de advertirles que el seleccionado que no acudiese a un solo llamado sería desafiliado. Horas después de vencer a los guaraníes, Mejía y su tricolor aterrizaron en Machala para enfrentarse a Colombia, que junto a Argentina y Bolivia conformaron el grupo C del campeonato sudamericano. El debut de México en el torneo de selecciones más antiguo del mundo fue gris, pero no por culpa nuestra, aunque el Tren Valencia adelantó a los cafeteros con un esquinado de volea. Isaguiño lo empató con su suerte de goleador. A Jorge Nieves se le ocurrió dar por bueno el punterazo de Víctor Hugo Aristizábal, que nunca sabremos si rebasó la línea cuando corría el 87. De este modo, Colombia se alzó con los puntos, y el tanto de Aristigol quedó marcado para la eternidad como el fantasma de Machala. La partida contra Argentina del 20 de junio era de vital importancia. Los norteamericanos debían ganar, o por lo menos empatar, si aspiraban a clasificarse. Para la sorpresa de propios extraños, México desplegó un fútbol de muchísima calidad en Guayaquil, compitiéndole al tú por tú a la bicampeona del mundo. El más destacado fue Jorge Campos, que entregó el mejor partido de su carrera, dando cátedra de cómo jugar el área con manos y pies. Esa tarde el mundo entero conoció al colorido acapulqueño. Cerca del cuarto de hora, David Patiño venció a Sergio Goicoechea tras el madruguete de Hugo Sánchez. No obstante, por eso del minuto 38, la saga se olvidó del cabezón Ruggeri, que se incorporó al ataque y a placer escribió el 1-1 definitivo, pues en el complemento ya no se hicieron daño, pero se volverían a encontrar. El tercer y último compromiso de la fase de grupos fue contra Bolivia. La contienda era matar o morir, ya que el tercer puesto y la calificación estaban en juego. Solo que los protagonistas se olvidaron y ofrecieron un enfrentamiento soporífero donde no hubo goles. Pese al 0-0 en Puerto Viejo, al equipo del doctor le alcanzó para meterse a cuartos como el segundo o tercer mejor lugar de la justa. La cartelera para las finales anunciaban a Ecuador ante Paraguay, Colombia frente a Uruguay, Argentina contra Brasil y México versus Perú. A decir verdad, los pronósticos para el equipo nacional eran poco halagadores, ya que los andinos terminaron en primer lugar del grupo B por encima de Brasil, Paraguay y Chile, recibiendo un solo gol en 180 minutos. Pese a la poca fe, México demostró que estaba para grandes cosas, y comandado por el hijo del lobo solitario, se impuso con autoridad a Juan Reynoso, Eduardo Miranda, Flavio Maestri, Guillermo del Solar y compañía. Alberto García Aspe dio luz verde al cómputo de goles, acertando desde los 11 metros, luego de ver a Miranda derribar en zona prohibida a Ramírez Perales. Antes de ir al descanso, Sague alargó el marcador, anotando el mejor gol de su trayectoria, el cual tocó la red después de acariciarla con el pecho, y de inmediato resolver sin dejarla caer. Una volea exquisita, extremadamente difícil para un humano tan alto. Pero el primer tiempo no se fue con el 2-0 en los cartones, ya que 60 segundos más tarde el mediocampista del Necaxa gritó su doblete, un izquierdazo que besó el poste y para adentro. Tras la pausa, los verdes tejieron una jugada magnífica que Hugo comenzó con un quiebre. Luego Alves entregó con las espuelas a Patiño, que definió entre las piernas de Miranda el 4-0 momentáneo. La holgada diferencia relajó al conjunto azteca, y al 55 del Solar acortó distancias desde Manchón. Ya sobre los últimos suspiros, el capitán Reynoso, que estaba próximo a jugar con Cruz Azul, firmó el 4-2 final, con un cierre de pinza tras un córner desde la izquierda. Si de Perú se dijo que sería un hueso difícil de roer, en semifinales contra los anfitriones México tenía todas las de perder, ya que la banana mecánica trascendía como el favorito por su paso perfecto, con solo un gol en contra y 13 a favor. La cita para buscar uno de los dos boletos finalistas fue en el Olímpico de Atahualpa, donde el conjunto verde, blanco y rojo desplegó un fútbol de prosapia, llevándose los dos tiempos. Hugo Sánchez aventajó con la cabeza, anotando el único gol de los 45 minutos iniciales, que dicho sea de paso fue su último como seleccionado nacional. Con el tricolor el macho cascó un total de 29 goles oficiales,
Pero si contamos todos aquellos que le anotó a clubes, cuando esos partidos eran igual de valiosos, su cifra aumenta hasta los 49 en 88 partidos. Ahí te la dejo botando. Para el complemento, el Nayarita Ramírez convirtió el 2-0 con una picadita fenomenal sobre la chica de Jacinto Espinosa. Apenas su cuarto como seleccionado nacional. Tras el segundo, los cartones ya no se movieron, clasificándose los nuestros a su primera final de Copa América. Un debut bárbaro de los concacafianos en el torneo más importante de la Conmebol. Para el duelo por el título debían enfrentarse a la siempre poderosa Argentina, que tras tumbos arribó al partido más importante, luego de avanzar en segundos del grupo A, eliminar en cuartos a Brasil en penales, y lo mismo a Colombia en su semifinal. El 4 de julio, sobre el alfombrado del Monumental de Guayaquil, los de Alfio Basile y Mejía Barón se vieron las caras. Por primera vez en décadas, el conjunto mexicano era igual de favorito que el argentino. Ellos con sus 2 mundiales a cuestas, y los norteamericanos, no como los mejores de la justa, pero sí como los más consistentes. El primer tiempo se fue con nada para nadie, y hasta el segundo cayeron los goles. Batigol abrió el boquete diciéndole quítate que ahí te voy a Ramón, para posteriormente acribillar al portero surfista. Aunque el maestro Galindo puso a soñar al país entero venciendo al atajador de Goicoechea, Batistuta borró la ilusión mexicana, cuando al 74 fusiló de nuevo al Brody dentro del área, entregándole al albiceleste su 14º título de América. Por cierto que en ese torneo Luis García tuvo muy poquita participación, pues los directivos de la FMF le solicitaron a Mejía Barón que no dejara jugar a Hugo Sánchez por su revuelta sindicalista, pero el doctor los ignoró y hasta el gafete de capitán le otorgó. Esto claramente hizo que García quedara relegado, algo que provocó su inmensa molestia e incluso le dejó de hablar a su entrenador durante 4 meses. Si bien el subcampeonato vino de una derrota que dolió muchísimo dentro y fuera del seno tricolor, por otro lado se ganó experiencia y roce internacional a raudales, excelentes para llegar bien embalados a la Copa del Mundo. No sin antes ratificar el fútbol serio, sólido y contundente, que les valió para ser reconocidos como el inicio de la generación dorada del fútbol mexicano, en la segunda edición de la Copa Oro.